Tengan todos ustedes muy buenas noches. A ver, vamos a empezar la ponencia en unos minutos. Hay que esperar que se conecten algunas personas más para dar inicio. Mi nombre es Sergio Medina Valladares y el día de hoy vamos a abordar sobre los grados de desarrollo del delito. Pero vamos a esperar que se conecten un poco más los amigos para dar inicio a nuestra exposición. Por favor, si me pueden poner en la caja de los comentarios si es que el audio y la imagen se escucha bien, se los voy a agradecer un montón. Y a ver, me parece que ya podemos empezar la transmisión. Bien, tengan todos buenas noches. Mi nombre es Sergio Yair Medina Valladares. El día de hoy he recibido la gentil invitación del doctor. Hola, ahora sí. Entonces, como les decía, hacía el agradecimiento al doctor su gentil invitación, así como al Instituto de Altos Estudios. Perdón, ¿se escucha?
Con el Instituto de Altos Estudios en Ciencias Jurídicas y Criminológicas por darme la oportunidad de hacerme la invitación en esta noche donde vamos a abordar sobre el tema grados de desarrollo del delito. Entonces, voy a dar inicio a esta exposición. Espero que sea de su agrado. Voy a poner ejemplos, voy a precisar en la información de la manera más sencilla, más didáctica posible, para que sea de su mejor entender. Es así, pues, que damos inicio a esta. Entonces, el día de hoy, el tema es grados de desarrollo del delito. A ver, para hablar sobre este tema, o debemos de decir, pues, ¿no?, de que este punto es conocido como el iter criminis o camino del delito, ¿no? Entonces, el desarrollo del delito, va a pasar por una etapa interna de, de una etapa interna que se va a ver dentro del sujeto y una etapa externa que el sujeto va a propiciar con sus actos. Pero dentro de la etapa interna vamos a ver, pues, ¿no?, de que existe una serie de momentos o etapas que se van a tener que necesariamente desarrollar para que el delito, una vez exteriorizado, se pueda configurar. Entonces, cuando hablamos del iter criminis, debemos decir que comienza con su fase interna. Es el primer momento donde inicia estos grados de desarrollo del delito. Entonces, la fase interna va a comenzar con lo que es la idea del hecho punible, la idea del delito. Va a pasar por una fase de deliberación, donde se van a evaluar lo que son los pros y los contras, y por último, una fase de decisión. Es el momento donde el sujeto va a decidir si es que va a cometer o no va a cometer el hecho punible, ¿no? Y luego vamos a pasar a lo que es la fase externa. Esta fase externa va a estar compuesta por momentos también, al igual que la fase interna, donde vamos a encontrar de que en esta fase el sujeto va a exteriorizar todo lo ya idealizado en la fase anterior. Entonces, debemos decir primero que nada que la fase interna no es una fase que se castiga. ¿Por qué no es una fase que se castiga? Porque sería imposible para el derecho penal sancionar lo que son ideas internas del sujeto. Estas ideas serían muy poco probables de demostrar. Entonces, es por ello que no se podrían sancionar. Entonces, eh, pero la fase interna es una fase de ideación de lo que el sujeto va a realizar. Fase que tiene tres momentos que más adelante les vamos a pasar a desarrollar, ¿no? Pero que tienen que ver con la conducta que este va a realizar en determinado punto. Para el profesor Rodríguez de Besa, el elemento interno, mientras no trascienda al, al exterior de algún modo, no es susceptible de represión penal. ¿Qué nos quiere decir este profesor del derecho? Nos dice, pues, ¿no?, de que mientras las ideas no se exterioricen, no son punibles de sanción penal. Entonces vamos a ver, pues, ¿no?, de que el derecho penal no persigue estas conductas. Pero como les decía, la fase interna tiene tres momentos. El primero es la ideación, el segundo es la deliberación y el tercero es la decisión. ¿En qué consiste la ideación? Pues debemos decir que objetivamente este momento no es ofensivo, pues no se está manifestando, es solamente un pensamiento de cometer el hecho punible. Es el momento donde el sujeto piensa en el delito. Por ejemplo, podemos hablar de que existe una ideación cuando Luis decide o piensa en matar a Pedro. Entonces, en ese preciso momento estamos hablando de la ideación. La ideación no se está exteriorizando, no se ha deliberado aún y mucho menos se ha decidido cometer. Entonces, luego vamos a pasar a lo que es la deliberación. En la deliberación vamos a encontrar que existe la elaboración
y el desarrollo de un plan. Aquí el sujeto va a pensar en cómo va a realizar los actos y qué es lo que va a hacer para cometer el delito. Por ejemplo, vamos a ver aquí que Juan ve la manera si es de cómo matar a Luis, si con arma de fuego o durante la noche. Entonces, es el momento donde va a deliberar cuáles son los actos que va a realizar para que su delito sea más favorable para él. Y llegamos al tercer punto, al tercer momento, que es la decisión. Es el momento donde el sujeto va a decidir que sí o sí va a cometer el delito. Entonces, para un ejemplo más clarito en este caso de la decisión es cuando Pedro decide matar con un arma de fuego durante la noche a Luis Hernández, es su enemigo. Entonces, esos serían los tres momentos de la ideación del delito de la fase interna. Ahora, para el profesor Humberto Pozo, este reconocido catedrático y conocedor de derechos, nos dice lo siguiente. Está fuera de toda discusión la imposición de una pena del agente responsable del proceso, ¿ya? Él nos dice que no se va a discutir el hecho de que durante toda esta fase se le imponga una sanción al agente, al sujeto que ha pensado todo esto. Nos dice, lo que está igualmente en la impunidad de quien solo se limitó a deliberar las posiciones de cometer una infracción, aun cuando haya tomado la decisión de ejecutarla y haya comunicado a terceros, pero no llegó a materializar mediante actos concretos. Ya no dice que solamente el momento de pensar que existen, el momento de pensar que se va a cometer un delito es sancionable, no es sancionable, sino nos dice que más allá de que lo haya comentado con terceros, más allá de que nosotros hayamos visto la forma en la que va a ser la mejor manera de matar a un sujeto y no hayamos exteriorizado los hechos, no va a ser sancionable para el derecho penal. Entonces, para ya ir pasando lo que es la fase externa, debemos decir de que esta fase es la fase donde se va a exteriorizar lo que ha transcurrido o lo que se ha pensado durante todo lo que es la fase interna. Es decir, todos los actos van a ser materializados en la vida real, en la sociedad, y contra un sujeto que es el bien jurídico protegido, ¿no? Entonces, aquí en esta fase externa vamos a encontrar también algunos momentos, como lo son los actos preparatorios, la tentativa, la consumación y por último, pero no menos importante, el agotamiento. Entonces, para hablar un poquito de lo que son los actos preparatorios y actos ejecutivos, debemos decir pues de que los actos preparatorios son todos aquellos actos que se presentan con anterioridad a la ejecución del delito y están dirigidos a facilitarlos. Estos deben ir más allá del simple proyecto interno, como mínimo, sin que por otro se debe iniciar la inmediata realización típica relevante de la voluntad delictiva, como máximo. Entonces, en este principio, estos actos no son castigados, salvo cuando una forma independiente constituya un delito. Tenencia ilegal de armas, donde el delito, donde esta conducta necesariamente sin ser un acto que va a ser un acto preparatorio, constituye un delito. Por ejemplo, en el caso de robo agravado, digamos un banco, vamos a asaltar un banco y para el banco vamos a utilizar armas de fuego. El hecho de ya tener un arma de fuego sin las licencias pertinentes ya configuraría el delito de tenencia ilegal de armas. Entonces, es por ello que esta conducta, si es individualizada y constituiría un delito, será sancionable como tal. Entonces, debemos decir también que los actos preparatorios se manifiestan
con un insuficiente contenido delictivo, es decir, todavía no van a llegar al grado de ser un delito. Debemos entender entonces de que su poca inteligibilidad real queda como principio impune, ya que no alcanzó el grado necesario para que constituya un delito. Ahora, cuando hablamos de los actos ejecutivos, debemos decir que los actos ejecutivos aparecen con la exteriorización del pensamiento. Es decir, estos actos son los actos de ejecución, de realización, que el sujeto va a realizar mediante conductas. A partir del acto ejecutivo, el derecho penal puede ya intervenir con la prevención de esa conducta, ya que nuestro ordenamiento jurídico no necesariamente va a actuar cuando el hecho punible ya se ha cometido, sino está orientado a la prevención también. Entonces, luego ya para ir pasando lo que es la tentativa, que es otro momento de la exteriorización del delito, debemos decir, pues, la tentativa es un grado de desarrollo del delito, pero este pone en cierto peligro el bien jurídico protegido, pero no necesariamente, no se llega a consumar la lesión contra el mismo. Es decir, los actos se están realizando, pero por causas ajenas se van a truncar, van a quedar en una no afectación, pero sin una puesta en peligro al bien jurídico protegido. Entonces, la tentativa tiene que ver mucho con un delito, porque la tentativa, o sea, tiene que ir de la mano con un delito, porque la tentativa en sí no es sancionable como tal. El derecho penal no sanciona la tentativa como tal, pero sí es accesoria o depende de la existencia de un delito necesariamente. No va a existir tentativa de robo agravado sin que exista el robo agravado. No va a haber tentativa de hurto sin que exista el hurto. Pero en palabras del profesor Yexes, nos dice que la tentativa es, por tanto, un tipo dependiente, justo lo que ya les decía, ya que sus elementos no pueden comprender por sí mismos sino que deben ser referidos al tipo de una determinada forma de delito, dice. No hay una tentativa en sí, solo, por ejemplo, si no hay tentativa por asesinato, tentativa por hurto, tentativa de estafa, etc. O sea, están concatenados, están unidos. No existe tentativa si no existe un delito. Entonces, la tentativa constituye la ejecución de un comportamiento cuyo fin es consumar un delito, pero que éste se detiene antes de alcanzar el grado de la consumación. No alcanza el grado necesario para que el delito se configure como tal. Los verbos rectores no se llegan a cumplir como tales. Entonces, no llega a alcanzar esa certeza, pues, ¿no? Ahora, de nuestro ordenamiento jurídico, vinculado a la protección de bienes jurídicos, ese no puede conformarse con intervenir cuando el daño ya está hecho, pues puede intervenir para prevenir el delito, pues, ¿no? Entonces ahí, cuando interviene, antes de que el delito se llegue a consumar, estaríamos hablando de una tentativa. Por esta razón, la tentativa en nuestro ordenamiento jurídico sí es sancionable. La tentativa es un dispositivo amplificador del delito, dado que permite sancionar conductas que no necesariamente estén escritas o detalladas en el código, pero que sí pueden, de cierto modo, lesionar y poner en peligro al bien jurídico que el Estado va a proteger, ¿no? En el caso de robo agravado pueden ser los bienes, etcétera, ¿no? Ahora, debemos decir que la tentativa también tiene ciertos requisitos, y son 3 requisitos o 3 elementos. Primero, el elemento subjetivo. Segundo, el elemento objetivo. Y por último, el elemento negativo. Cuando hablamos del elemento subjetivo, nos vamos a referir necesariamente a lo que todos sabemos o denominamos como dolo, conciencia y voluntad. Pues no existiría tentativa
en los delitos que son delitos culposos. Por lo que aquí se busca es que el sujeto tenga la intención de lesionar un bien jurídico protegido por el Estado, un bien jurídico regulado y amparado dentro de nuestro Código Penal, ¿no? Entonces, pero también van a estar protegidos eh, los elementos subjetivos accesorios, como por ejemplo, donde el código dice, ¿no? Para obtener un provecho, para obtener una satisfacción, etcétera. Esos elementos accesorios que son parte necesariamente del tipo penal específico, también se van a ver involucrados en el elemento subjetivo de la tentativa. Y también ahora el elemento objetivo. Aquí debemos entender de que el agente debe haber iniciado la acción típica desde una posición directa de realización, es decir, el sujeto está predispuesto a realizar los actos, está realizando parte de los actos para consumar el delito, pero debe presentar una proximidad a lesionar el bien jurídico. Es decir, no está alcanzando a lesionar el bien jurídico de manera directa, sino de manera cercana a esta. No llega a alcanzar la peligrosidad de lesionar el bien jurídico. No llega a lesionar y a configurarse el delito como tal. Es por ello que estamos hablando en este momento del elemento objetivo, ¿no? No alcanza el grado de configuración necesaria de lo que son los verbos rectores del tipo penal. Y por último, el elemento negativo. A ver, aquí nos dice de que el agente no ha lesionado el bien jurídico protegido del delito, ¿ya? Entonces, aquí puede ser esto por un factor accidental, por la intervención de un tercero, etcétera. Ahora, debemos decir, pues, ¿no?, de que la tentativa también tiene ciertas clases. Clases que, si bien es cierto, no están detalladas de manera específica en nuestro Código Penal, pero al amparo del artículo 18 del Código Penal se puede entender de que existen dos tipos de tentativa. La primera es la tentativa inacabada y segunda es la tentativa acabada. Entonces, vamos a entender, pues, por tentativa inacabada, que esta surge cuando el autor no realiza todos los actos necesarios para la consumación del delito. Es decir, la acción típica se interrumpe por un factor extraño al querer de la gente necesariamente, que pueden ser por fuerzas externas de la naturaleza, por la intervención de un tercero, o puede ser porque la gente decide voluntariamente no continuar. Ahí estaríamos hablando de lo que conocemos como un desistimiento. Un ejemplo claro de una tentativa inacabada es cuando, por ejemplo, una persona se dispone a disparar sobre su enemigo, pero esta en último minuto ya decide no hacerlo. Se dispone a matarlo, pero no, ya no quiere matarlo. Dispara a los lados o dispara para solamente lesionarlo, pero más no matarlo porque ya está desistiendo, ¿no? O por factores externos a él eh, se ve interrumpido y ya no realiza la conducta. Ahora, la tentativa acabada, esta surge cuando el autor de esta conducta ha realizado todos los actos preparatorios, todos los actos necesarios para la consumación, pero no llega a la realización. Hace todos los pasos, ya tiene el arma de fuego, ya hizo el marcaje, ya sabe quién tiene el dinero, pero no realiza la conducta, no se realiza el delito. ¿Esto por qué? Por diversos factores que también pueden ser causas naturales, la intervención de un tercero o incluso el sentimiento de la gente. Ahora, hay un grupo de la doctrina que sostiene que esta figura se conoce como lo que es el delito frustrado. Un ejemplo claro de lo que es la tentativa acabada es cuando, por ejemplo, una persona dispara 4 balas sobre su enemigo,
pero la intervención oportuna de los médicos, de los profesionales de la medicina, impiden que esta persona fallezca. Lógicamente que la intención del sujeto, de la gente, es matar a su enemigo, pero la intervención de terceros impiden de que esta persona fallezca y el delito quedaría en grado de tentativa. O cuando, por ejemplo, estamos a puertas de un asalto a un banco, pero interviene un tercero y intervienen a los supuestos ladrones. Entonces ahí estaríamos hablando de ese tipo de tentativa. Ahora, hablamos también de lo que es el delito imposible y lo que es la tentativa inidónea. Pero vamos a ver si es que por ahí hay alguna pregunta. Bueno, no. El delito imposible y la tentativa idónea. En nuestro Código Penal se ha partido de la teoría objetiva, en el caso de lo que es la tentativa. Entonces resulta lógico que tanto el delito como la tentativa inidónea sean figuras no castigadas penalmente. Así lo dice el artículo 17 del Código Penal, que nos dice, pues, no es posible la tentativa cuando es imposible la consumación del delito, por la ineficacia absoluta del medio empleado o a la absoluta importancia del objetivo, del objeto, perdón. Entonces, ¿en qué caso podríamos hablar de lo que es un delito imposible? Cuando yo tengo un arma, pero es ese juguete, y con esta pretendo matar a una persona. Entonces me acerco con el arma, lo miro y digo pam pam, pero esta no es un arma de fuego y el delito no se estaría configurando porque no ha lesionado ningún bien jurídico. Entonces, es por ello que no se podría sancionarlo según el artículo 17 de nuestro Código Penal. Ahora, cuando hablamos también de consumación y agotamiento del delito, ya para ir terminando con esta exposición, debemos decir que la consumación surge cuando se realiza todos los verbos rectores del tipo penal. Un ejemplo sería pues, matar, el apoderarse, el penetrar, el satisfacer su líbido, etc. Entonces, los verbos rectores implican lesionar o poner en peligro al bien jurídico protegido de manera amplia. Entonces, el bien jurídico se tiene que ver afectado sí o sí. Según el artículo 4 del título preliminar del Código Penal, nos dice, cuando no se ha culminado la acción descrita por el verbo rector, entonces encontramos a una fase de tentativa. Y hablamos también de una consumación formal y una consumación material. ¿Qué es la consumación formal? La consumación formal es el delito que se configura cumpliendo el tipo. Y una consumación material habla pues de cuando esta surge, cuando la consuma mal, cuando el sujeto logra el fin último por el cual cometió el delito, lo que es el agotamiento del delito, que ahora lo voy a pasar a explicar. Entonces, el agotamiento del delito sería o es una posterior a la consumación formal, es decir, el delito ya se ha realizado y aquí el sujeto va a hacer la intención que ha perseguido. Un ejemplo clarísimo de esto sería, pues, en el caso del agotamiento del delito, cuando en el delito de secuestro se consuma cuando se le priva de la libertad a una persona, a una víctima, con la intención pues de pedir un rescate. Y estaríamos hablando del agotamiento del delito cuando los secuestradores logran ya cobrar el dinero de dicho rescate. Entonces, entendemos de que el agotamiento del delito es el perseguir la satisfacción de la satisfacción por el cual se comete un delito. Yo robo para aprovecharme, he sustraído con una finalidad económica, venderlo, utilizarlo, etc. En el caso del delito de secuestro, igualito. Secuestro
para un dinero y pues que me lo entreguen una vez yo libere a la persona o después de que liberar a la persona, ¿no? Entonces, de esa manera se llegaría al grado del agotamiento del delito. Ahora, hablamos un poquito de lo que es el delito putativo. Ese delito surge pues cuando el sujeto activo cree erróneamente que la conducta que está realizando es susceptible de sanción por el derecho penal. Entonces, el agente actúa presumiendo de manera errada que su conducta es ilícita. Entonces, pero sin embargo, la conducta que realiza no es de relevancia para el derecho penal, no es sancionable. Entonces, en ese caso estaríamos hablando de lo que es un delito putativo. Pero, por ejemplo, en palabras del profesor Villavicencio, nos dice, esta es una forma de error de prohibición, pero al revés. Pues el delito putativo no constituye una forma de tentativa. Lógicamente que no, porque su conducta no es perseguida por el derecho penal, ni mucho menos es sancionable. Nos dice, pues no es suficiente que el sujeto suponga de manera errónea de que su conducta impune sería jurídico penalmente prohibida, ¿no? Entonces, de esa manera estaríamos hablando de lo que es el delito putativo. Bueno, yo quiero agradecerles al profesor, al doctor Luis Hidrugo Portal por esta gentil invitación. Esto ha sido todo en lo que responde a mi exposición del tema grados de desarrollo del delito. Mi nombre ha sido Sergio Medina. Yo quiero agradecerles al círculo, perdón, quiero agradecer al Instituto de Altos Estudios en Ciencias Jurídicas y Criminológicas por darme la oportunidad en disertar este tema tan interesante sobre lo que son grados de desarrollo del delito. No sé si es que por ahí existe alguna pregunta, sino para ya dar por finalizada esta exposición. Bueno, parece que no hay ninguna pregunta. Eso ha sido todo por mi parte. Muchas gracias por su tiempo, por su atención. Entonces, creo que vamos a hacer para otra próxima oportunidad donde se me pueda invitar a disertar de otro tipo, de otro tema del derecho penal. Muchas gracias.